Acababa de volver de mi caminata matutina con el sol todavía bajo en el horizonte de Veracruz, cuando vi un sobre grueso tirado en el umbral de la puerta. Su papel blanco crujiente y el sello estampado me llamaron la atención de inmediato. El corazón se me paró un instante. Normalmente esas cartas eran puro trámite, facturas, invitaciones a fiestas o algún aviso legal de mis viejos compañeros de trabajo. Pero este me apretó el pecho como si el aire se hubiera vuelto espeso. Me agaché y lo recogí dándole vueltas en las manos. Venía del juzgado civil. Mi nombre Beatriz Navarro estaba impreso clarito en el frente como la demandada. Lo primero que pensé fue que no podía ser verdad. Lo leí 2 veces rogándole a los ojos que me estuvieran jugando una mala pasada. Entonces las manos me empezaron a temblar un poquito y un frío helado me bajó por la espalda como un escalofrío, de esos que no se quitan fácil. Las acusaciones eran de las que te dejan sin aliento. Alguien decía que yo estaba loca de remate, que no servía para manejar mis propios asuntos. Fruncí el ceño mientras abría el sobre con cuidado sacando los papeles formales de adentro. El nombre en la parte de arriba de la denuncia me heló la sangre. Paloma Fuentes. Mi nuera. La misma mujer que yo había recibido en mi casa con los brazos abiertos, la que una vez confié ciegamente, era quien me demandaba. Me dejé caer en la silla de mimbre del porche agarrando los documentos como si, al apretarlos, pudiera evitar que el mundo se me viniera encima. La cabeza me iba a 1000. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Paloma, que había sido como una hija para mí, la que yo había ayudado, en sus peores momentos, la que se apoyaba en mí para consejos y un hombro donde llorar, ahora decir que yo había perdido la chaveta? En un flash me vino toda mi carrera a la mente. 25 años como jueza federal, casos interminables que presidí, vidas que cambié con las sentencias que di en esa sala. Me había ganado un nombre por ser justa, por mi cabeza clara y por no titubear nunca en mis fallos. Y ahora todo eso que construí con uñas y dientes parecía que lo podía poner en jaque la misma persona que dejé entrar en mi familia, alguien en quien confié para que respetara los valores que tanto me costaron forjar. Dentro de mí bullía un revoltijo de sentimientos. Incredulidad, claro, pero también miedo, traición y una vulnerabilidad que me paralizaba como si me hubieran atado las manos. Sentí que el piso bajo mis pies se movía y yo ahí sola al borde de un precipicio. ¿Cómo pude ser tan ciega? Reviví en la cabeza los primeros días de Paloma en nuestras vidas, sus sonrisas, su gratitud. Cómo pedía consejos por tonterías al principio y después favores más serios. En ese entonces creí que le importaba de verdad. Ahora cada recuerdo parecía una máscara bien armada, de esas que te engañan hasta que te das cuenta y duele el doble. Me levanté despacio y entré a la cocina con los papeles en la mano. Me serví un café cuyo olor no hizo nada por aflojarme el nudo en el pecho. Sentada a la mesa extendí todo leyendo y releyendo cada párrafo. Cada línea, cada acusación era como un golpe personal, no solo a mi cabeza, sino a mi criterio, a mi honra y a la vida que armé con tanto cuidado. Intenté respirar hondo, recordándome que el pánico no resuelve nada. Yo era Beatriz Navarro, la mujer que había enfrentado rivales más astutos en salas llenas de abogados y demandantes dispuestos a torcer la verdad con tal de ganar. Pero esto era harina de otro costal. Esto era de carne y hueso de la familia. Volví a pasar los dedos por el sello estampado, su peso, un recordatorio crudo de que esto era real. La mujer en quien confié a ciegas ahora me retaba en un terreno legal donde no podía solo juzgar. Tenía que defenderme. Y mientras miraba por la ventana el agua brillando y el sol subiendo, supe que el primer paso era entender por qué Paloma elegía este momento y hasta dónde llegaba su enredo. Los papeles seguían ahí extendidos, las palabras, casi burlándose de mí con su claridad.
Tomé un sorbo de café dejando que su calor me afirmara y me di cuenta de que para salir de esta iba a necesitar cada gramo de experiencia, temple y astucia que junté en una vida de leyes. Desde esa mañana nada volvió a ser igual. La pelea había empezado y no solo iba a pelear por mis bienes, sino por mi dignidad, mi nombre y la confianza que hicieron trizas. Lo siguiente era encarar la traición de Paloma y empezar a desilvanar la red de mentiras que había crecido calladita dentro de mi propia familia. 8 años atrás, recuerdo la primera noche que Paloma pisó nuestra casa. Rodrigo insistió en que la conociera diciéndome que era alguien especial, que de verdad le importaba. Cuando entró por la puerta principal, me impactó el calor de su sonrisa, la cortesía fina en su voz y ese encanto natural que hace que todos en la sala se sientan como en casa. Hablaba como si me conociera de toda la vida, preguntando por mi trabajo, mis gustos, hasta comentando recetas que yo había pulido con los años. Esa noche me abrazó fuerte y sentí una conexión de las de verdad. Me dijo cuánto siempre había anhelado una figura materna, y en ese instante supe que se estaba tejiendo un lazo nuevo, uno que yo quería cuidar como a una plantita. En las semanas y meses que siguieron, venía seguido siempre pareciendo interesada en nuestras vidas, en la familia, en mis consejos. Al principio pedí ayuda por cositas chicas, una recomendación para una entrevista de trabajo, tips para una cena con amigos, o cómo lidiar con pleitos menores en la oficina. Yo lo veía como curiosidad sana, como una nuera tratando de encajar y aprender el rollo. Con el tiempo las peticiones crecieron. Me confiaba problemas de lana o estrés en el curro, y yo le echaba una mano a veces con palabras, otras con préstamos chiquitos. Creía que estaba ayudando, guiando a alguien que ya quería como a una hija propia. Cada vez que le daba un cheque o le ofrecía apoyo, me lo agradecía con lágrimas en los ojos de corazón, como si le saliera del alma. No tenía por qué dudar de su sinceridad, y empecé a verla como parte de la familia, alguien en quien podía poner la mano en el fuego. Mirando para atrás ahora veo las señales sutiles que dejé pasar de largo. Una pregunta por acá sobre detalles de mis inversiones, una solicitud por allá de info, sobre las finanzas familiares. Cositas que en su momento las despaché como preocupación por nuestro bienestar. Me convencí de que Rodrigo nunca dejaría que algo malo nos tocara y que mis instintos afilados en décadas de salas de juicios bastaban para leer el carácter de la gente en quien confiaba. Recuerdo una noche que me caló hondo cuando insistió en que quería aprender sobre planeación de herencias, preguntando de la manera más casual sobre el proceso y los tipos de cuentas que tenía. En ese entonces me pareció inocente, hasta lógico al fin y al cabo. Planeaba un futuro con mi hijo. Sonreí y le contesté orgullosa de que se interesara en eso sin sospechar que cada detalle que soltaba lo usaría después como arma. Esos primeros meses llenos de risas, comidas compartidas y charlas hasta la madrugada pintaban una fachada perfecta. La recibí y la apoyé, la dejé entrar en el corazón de nuestras vidas. Cada sonrisa, cada lágrima que derramaba parecía de a de bis, y cada ruego de ayuda sonaba como algo natural de la familia. Ahora, recordando esos momentos, veo cómo tejió su red con maña. La confianza que le di, el cariño que le tendí, todo eso se volvió el piso para lo que después se sintió como una trampa. El mismo lazo que atesoraba fue lo que dejó que la mentira echara raíces. Y aunque el desasosiego se me colaba en los pensamientos, no podía imaginar hasta dónde llegaría su jueguito, ni cómo amenazaría todo lo que armé llevándome a la realidad que me pegó esta mañana como un rayo. Lo siguiente era empezar a notar las primeras señales sutiles de manipulación, pistas de que la nuera perfecta no era lo que parecía. Al principio las peticiones eran poquitas. Paloma llamaba con la voz temblorosa.
Justo lo suficiente para sin hacerme parar en seco, y pedía un préstamo para cubrir una cuenta inesperada o para asegurar el depósito de un depa que se le escapaba de las manos. No lo pensaba 2 veces. Tenía con qué, y era de la familia. Me lo justificaba diciéndome que era parte de echarle la mano a una parejita joven que empezaba. Cada vez que le pasaba la lana me lo agradecía con los ojos llenos de lágrimas, su gratitud sonando a de corazón, como si le doliera el alma. Pronto, sin embargo, el tono de sus pedidos cambió. Preguntaba por consejos de inversiones, queriendo saber qué acciones me parecían seguras, qué propiedades subían de valor. Siempre fui cuidadosa con mis finanzas, pero le compartía detallitos pensando que era guía inofensiva. Lo que no cachaba era que cada pregunta era un tanteo, probando hasta dónde llegaba lo que revelaría lo que le dejaría tocar. Rodrigo empezó a notar cambios sutiles también. Me miraba de reojo sobre la barra de la cocina con un brillo de preocupación en los ojos. «Mamá», me dijo una noche después de cenar, «¿te has fijado que tanto llama Paloma? ¿Y cómo pregunta por cosas que no le van ni le vienen?» Lo despaché con la mano, insistiendo en que solo era minuciosa metida en el futuro que armaban juntos, pero sentía su desazón, una tensión callada en la casa que antes no existía. Paloma también empezó a pedir favores legales. Nada ilegal, al menos de cara. Me preguntaba si podía echarle un ojo a un contrato de un depa nuevo o explicarle una cláusula en un arrendamiento. Cedía pensando que le estaba enseñando a navegar las responsabilidades de adulta. Pero había una precisión de fondo en sus preguntas, la forma en que apretaba por detalles que no eran estrictamente necesarios, como si tomara nota en la cabeza. Recuerdo una noche después de que se fue mirando los papeles que trajo. Algo en su insistencia y en cómo observaba mis reacciones me dejó un cosquilleo. La tensión entre confianza y duda empezó a colarse en mis pláticas con Rodrigo. Él preguntaba con sutileza, sondeando por la influencia de Paloma. «Mamá, ¿estás segura de que de verdad necesita esa lana?» Me soltaba sin sonar acusador. Yo lo tranquilizaba. Pero una vocecita terca en mi mente empezábase a susurrar. «¿Y si tiene razón? ¿Y si me estoy perdiendo algo?» Después estaban las rarezas chiquitas en su comportamiento que no podía ignorar del todo. Paloma mencionaba eventos o decisiones que no debería saber si no estuviera prestando atención de más a nuestras rutinas. Preguntaba por cuentas, inversiones, hasta el timing de ciertas facturas, siempre enmarcado como preocupación por Rodrigo y su hogar. En su momento lo vi como curiosidad o meticulosidad, pero no podía sacudirme del todo la idea de que era más calculado de lo que quería admitir. La suma de sus pedidos constantes de lana, sus sondeos en nuestros asuntos privados y la tensión leve en el aire de Rodrigo empezaron a pesarme como una losa. Sentía un desasosiego que roía un temblor callado bajo la superficie de lo que quería creer que era confianza y lealtad familiar. Y casi me encontré revisando detalles dobles, cuestionando el timing de las llamadas y preguntándome en silencio si leía además en comportamientos inocentes o si empezaba a ver los contornos de algo mucho más jodido. Al final de ese mes me di cuenta de que el calor que sentía con Paloma ya no era incondicional. Había una sombra en sus preguntas, un control sutil disfrazado de amabilidad y encanto. Y mientras platicaba con Rodrigo una noche sobre su último pedido de otro préstamo, sentía la tensión enroscándose entre nosotros, una conciencia muda de que lo que antes confiaba sin pensar podría tener un propósito bien peligroso atrás. Las primeras grietas habían aparecido en la fachada perfecta, y sabía que los préstamos chiquitos, las preguntas inocentes y las llamadas nocturnas eran solo el principio. El jueguito de Paloma había arrancado, y las apuestas eran mucho más altas de lo que jamás imaginé. Lo siguiente:
Las líneas entre confianza y traición se iban a difuminar más mientras su manipulación se volvía más directa y las consecuencias de sus enredos empezaban a meterse en nuestra casa. Todo arrancó con una llamada un jueves gris de tarde. La voz de Paloma temblaba de ese temblor que te hace querer estirar la mano por el teléfono para consolarla. «Beatriz», me dijo, «no sé qué vamos a hacer. El contratista exige el pago ya, o paran la obra en nuestra casa. Rodrigo y yo estamos en un aprieto». Tragué saliva a los dedos apretándome el borde de la encimera. Ya había visto esa urgencia antes, la que te jala las tripas y te hace querer blindar a la familia. Sin pensarlo accedí a transferirle una suma más grande de lo que normalmente me parecería sensato. 150.000 pesos 200. Se me mezclaban en la cabeza, pero en ese momento se sentía necesario. Me convencí de que estaba ayudando salvándolos del desastre cumpliendo mi papel de madre y abuela. Después de eso, las peticiones escalaron. Paloma llamaba con emergencias inesperadas casi cada semana. Una caldera que se descompone, un pago de negocio que se pasó un aviso de predial atrasado. Cada problema lo pintaba con tanto desespero que rara vez me detenías a cuestionarlo. Cada vez que cedía sentía esa mezcla familiar de amor y responsabilidad, con un desasosiego sutil que trataba de ahogar. A veces me pillaba vacilando, pensando, ¿esto es razonable? ¿Me están manipulando? Pero entonces oía su voz quebrarse en el teléfono, su ruego cómo invocaba el nombre de Rodrigo, como si él no sobreviviera a estas crisis sin mí, y mi temple se aflojaba. Estaba atrapada en el cruce entre intuición y cariño, incapaz de separar mi amor por mi hijo de la manipulación que me echaban encima. Rodrigo empezó a achar más patrones de los que yo quería. Me miraba con escepticismo callado, después de una llamada. «Mamá, ¿estás segura de que esto es tan urgente?», me preguntó una noche mientras firmaba otro cheque. Su voz traía preocupación, y aunque lo despaché, sentía una semillita de duda echando raíz en los dos. ¿Estaba tomando estas decisiones por necesidad real o me metían en una telaraña de inventos? Paloma era cuidadosa. Nunca apretaba de más, nunca exigía a grito herido. Sugería, insinuaba, daba codazos. Cuando decía que el contratista pararía la obra, nunca era lo suficientemente específica para verificar. Cuando mencionaba un pago perdido, citaba fuentes que no podía checar rápido. Y cuando describía su desazón emocional, era casi de película, gestos chiquitos, suspiros exagerados, lágrimas fugaces. Cada vez sonaba auténtico cada ruego urgente. Y sin embargo, mientras ayudaba una y otra vez, una vocecita adentro me susurraba precaución que me negaba a coír. Recuerdo la noche en que caí en cuenta de cómo controlaba la historia con maña. Había llamado por un supuesto faltante en el proyecto de arquitectura de Rodrigo, diciendo que un cliente grande se había rajado amenazando la hipoteca y sus ahorros. Me senté a la mesa de la cocina mirando facturas y saldos de cuentas, tratando de cuadrar su cuento con la realidad. Cada instinto gritaba alerta, pero mi corazón, mis ganas de protegerlos me empujó a abrir el portal del banco y transferir otra suma. Esa noche, mientras me servía un café y me quedaba en silencio, reflexioné en el conflicto moral que crecía como una sombra sobre nuestra casa. Amaba a mi hijo con el alma. Confiaba en él a ciegas. Y sin embargo empezaba a ver que mi bondad, mi disposición a creer lo mejor, mi instinto de blindar se usaba en mi contra. Había abierto puertas que debí dejar cerradas. Mi generosidad, mi cariño, mi confianza, ya no eran solo mías. Eran herramientas en el diseño de otra. Me repetía que hacía lo correcto. Ayudaba a la familia, protegía a mi hijo, aseguraba que no les pasara nada. Pero el desasosiego terco no se iba. Cada transferencia, cada decisión apurada, cada palabra empática que le daba a Paloma, parecía apretar los hilos invisibles que ella empezaba a tejer. Me di cuenta de que en mis esfuerzos por ser amorosa y supportive, quizás cruzaba la línea entre cuidado
y ponerme en riesgo dejando que una manipulación sutil, pero honda, echara raíces. Al final de esa semana había mandado lo que ahora reconocía como el 4º o 5º préstamo gordo, bajo el pretexto de emergencias. El cuerpo me estaba tenso, la mente inquieta, y un nudo de duda crecía. Ya no podía ignorarlo, pero el mismo cariño que guió mis acciones por años hacía imposible actuar solo por sospecha. Había cruzado a terreno peligroso, ayudando de formas que pasaban la razón, dejando que la confianza se explotara. Y sin embargo sabía que el verdadero reto apenas arrancaba. La fachada de urgencia, los ruegos y crisis seguirían apretando. Y pronto tendría que decidir si seguía dando, o por fin encaraba la verdad detrás de las demandas sin fin. Lo siguiente: las semillas sutiles de manipulación crecerían a intentos más directos de controlar mi casa, obligándome a encarar la realidad peligrosa de la mujer que recibí como familia. La primera vez que lo noté me dije que me lo estaba inventando. Un llavero mal puesto en la encimera, un montón de correspondencia revuelto en orden raro, un libro de recetas movido de su lugar de siempre, cositas pequeñas que a primera vista no importaban, pero que me sonaban a desentonado. Vivía en esta casa por décadas. Sabía dónde iba cada quien. Nunca había perdido algo así antes. Paloma siempre andaba cerca cuando pasaba. Comentaba de la manera más casual, con un tono casi de lástima. «¿Estás segura de que los pusiste ahí, Beatriz?», me preguntaba con una sonrisa suave que tapaba algo que no podía nombrar. Y cuando dudaba insegura, asentía como si confirmara mis propias dudas. Me encontraba pausando, reviviendo los momentos en la cabeza, cuestionando si mi memoria me traicionaba. Rodrigo empezó a notar también. Me miraba con una mezcla de preocupación e incertidumbre, vacilando antes de hablar. «Mamá, vi el libro de recetas en la encimera. No estaba ahí ayer, ¿verdad?». Su tono era cuidadoso, precavido, pero la pregunta pesaba más de lo que quería admitir. Forzaba una sonrisa, despachándolo como un descuido menor, pero el nudo en el pecho se apretaba. No eran solo objetos. Paloma había empezado a meter insinuaciones sutiles en las pláticas, comentarios que sembraban duda en mi criterio, sin acusar directo. En una cena familiar soltó: «Beatriz, ya nos has contado 3 veces lo de tu viaje a las playas de Quintana Roo, ¿no?». Y luego se inclinó hacia Rodrigo, bajando la voz un pelín. «Me preocupa que olvide cosas más de lo que se da cuenta». La frase casual, el énfasis fino, plantaba una semilla en las cabezas de los dos. Lo sentía crecer adentro los primeros brotes de duda. ¿De verdad repetí la historia tanto? Olvidé citas, manejé mal detalles, mostré señales de confusión. Intentaba recordarme que los lapsos chiquitos le pasan a cualquiera, hasta a alguien como yo, con una carrera larga y 1000 responsabilidades. Pero la tensión sutil en el aire, las miradas preocupadas de Rodrigo, la atención demasiado amable de Paloma, todo empezaba a sentirse como un espejo, reflejando fallos que no sabía si tenía. Mis días se sentían más pesados. Cada llamada de Paloma, cada visita, cada comentario de pasada me dejaba dudando de mí misma. Me encontraba checando listas que no necesitaba en años, repasando detalles que antes fluían solos. Cada alivio chiquito se ensombrecía con la posibilidad de que no viera lo que de verdad pasaba. Hasta en mis tratos con Rodrigo se abría una grieta que no podía remendar fácil. Intentaba blindarme, me di cuenta, pero la preocupación en su voz, la vacilación en sus preguntas, me hacía sentir como si estuviera al borde de un abismo. Seguía siendo su mamá la mujer en quien siempre se apoyó, pero un cambio sutil, casi imperceptible, había empezado. El piso de confianza que definía nuestra relación parecía tambalearse bajo el peso de las insinuaciones calculadas de Paloma. Me sentía aislada, rodeada de caras conocidas, pero cada vez más sola. La casa que manejé, los ritmos que armé por décadas, se sentían invadidos, manipulados. Y en los momentos quietos, cuando quedaba sola con mis pensamientos,
La pregunta empezaba a roerme. ¿De verdad estoy olvidando cosas? ¿Se me va el juicio? ¿O alguien más teje una red tan sutil que hasta yo caigo sin darme cuenta? Las semillas de duda estaban plantadas y las sentía echar raíces, extendiéndose calladitas invisibles en mi mente y en los ojos de los que amaba. Cada decisión, cada pensamiento, cada interacción ahora cargaba el peso de la incertidumbre. Lo siguiente. Esas semillas crecerían a manipulaciones más directas y me vería forzada a encarar cómo Paloma se metía no solo en mi casa, sino en la percepción que mi familia tenía de mí. Pasó una noche justo cuando el sol se escurría detrás del horizonte. Rodrigo llegó del trabajo más temprano de lo usual, con la cara tensa, los hombros duros. Me miró con algo que no veía en años, preocupación de la real, rayando en miedo. «Mamá», dijo voz baja casi vacilante, «acabo de venir de con Paloma. Ella dice que dejaste la estufa prendida anoche, que olvidaste cerrar las puertas. Está preocupada de que te hagas daño». Parpadeé confundida y sorprendida. La cabeza me iba a 1000. Siempre checo la estufa. Cierro las puertas. Todo en orden. Pero la expresión de Rodrigo me hizo pausar. No me acusaba, suplicaba precaución. Pero debajo de la preocupación había una sombra de duda. Tragué duro tratando de afirmar la voz. «Rodrigo, llevo décadas en esta casa. Sé lo que hago. La estufa está apagada, las puertas cerradas. Paloma se equivoca». Vaciló incertidumbre parpadeando en sus ojos. «Yo solo pensé que debía saber. Parece bien preocupada. Dijo que debería checarte más seguido. Su preocupación. Así se llamaba. Su preocupación envuelta en palabras cuidadosas, presentada como verdad. Y estaba funcionando. Rompía la confianza que creí inquebrantable. Sentí un apretón en el pecho, un peso aplastándome los hombros. Mi casa, antes santuario, se había vuelto un lugar de escrutinio, duda y desazón. Con claridad fría me di cuenta de que el alcance de Paloma iba más allá de lo que temía. Había convertido a Rodrigo, mi hijo, en mensajero de sus mentiras, en guardián de una historia que me pintaba frágil, olvidadiza, incapaz. Sola en la cocina más tarde esa noche, me senté con las manos alrededor de una taza de café, dejando que su calor se colara en mis músculos tensos. Me sentía expuesta, vulnerable, como si las paredes mismas se hubieran vuelto en mi contra. Cada recuerdo del encanto inicial de Paloma, cada instancia de mi confianza y generosidad, ahora parecía un paso en falso, un cálculo errado, que le dio el palanca que necesitaba. Reflexioné en mi vida y carrera en décadas, discerniendo verdad de engaño, en casos donde enfrenté oponentes astutos y sin escrúpulos. Pero nada de eso me preparó para esto. Un enemigo disfrazado de familia, tejiendo duda en los que más amaba. Mi experiencia, mis instintos de repente se sentían chiquitos contra una manipulación tan personal e íntima. Y entonces caí en algo clave: el miedo, la incertidumbre, la duda. No eran mi estado natural. Eran herramientas usándose en mi contra. Sentía la semilla de enojo, de temple, echando raíz al lado de la vulnerabilidad. No era impotente. Pasé una vida entendiendo engaños, evaluando motivos, navegando sistemas complejos. Tenía el saber, la maña y la experiencia para contrarrestar esto. El punto de quiebre era claro. Ya no podía dejar que las cosas fluyeran como venían. Ya no podía permitir que Paloma influyera calladita en Rodrigo, que sembrara dudas, que creara una versión de la realidad que le sirviera solo a ella. La responsabilidad era mía. No solo blindar mi casa, sino reclamar la verdad y mi dignidad. Respiré hondo, sintiendo una claridad fría asentarse en el pecho. La decisión estaba tomada. Pelearía de vuelta. Investigaría, juntaría pruebas, encararía de frente. No más vacilaciones, no más aceptaciones pasivas. Los pasos siguientes tenían que ser deliberados, precisos, firmes. Esa noche, mientras cerraba los ojos con los ruidos de la ciudad afuera,
desvaneciéndose en el zumbido quieto de mi casa. Sentí un propósito renovado. El reto adelante era formidable, pero era mío para encararlo. Las manipulaciones que se colaron en mi vida estaban a punto de ser confrontadas, y el camino adelante, aunque incierto, requeriría coraje, estrategia y temple. Lo siguiente empezaría a juntar aliados, recabar pruebas y armar el piso para una pelea que pensaba ganar. A la mañana siguiente hice la llamada que había pospuesto, la que sabía que tarde o temprano tocaría. Pedí una junta con Selena Vargas, una abogada cuya fama de precisión y tenacidad no tenía par en Veracruz. Su voz era calma pero filosa cuando contestó. «Beatriz, entiendo. Ven a mi oficina esta tarde. Lo vemos todo». Eso solo me dio un alivio chiquito, como si el primer paso para reclamar el control ya estuviera dado. Antes de salir me confié en Juana Carmona, mi asistente y confidente, por más de 10 años. Le pasé los documentos del juzgado, la lista de emergencias recientes y un recuento detallado de las manipulaciones de Paloma. «Esto queda entre nosotras», le dije. «Cada palabra, cada detalle no se filtra». «Aún no». Juana sintió expresión seria, ya procesando cómo íbamos a encarar el asunto. Confiaba en ella a ciegas, sabiendo que actuaría con discreción y empeño. En la oficina de Selena extendimos los papeles por la mesa de conferencias. Le conté el timeline, repasando cada préstamo, cada pregunta rara sobre inversiones, cada semilla de duda que Paloma plantó en la cabeza de Rodrigo. Selena escuchaba sin cortar, anotando de vez en cuando, ceño fruncido en concentración. Cuando acabé se recargó y dijo: «Esto no es solo manipulación, Beatriz. Es un patrón de engaño calculado. Y si procedemos con cuidado, lo desarmamos pedazo a pedazo». Empezamos a pastas a armar el plan. Había que juntar pruebas, documentar incidentes pasados y grabar cada interacción con Paloma. Selena enfatizó lo clave de los detalles meticulosos, correos, llamadas, fechas de visitas, cualquier irregularidad en eventos de la casa. Hablamos de poner vigilancia discreta en áreas clave de mi hogar, lugares donde Paloma movía cosas o se metía bajo pretexto de preocupación. Juana coordinaría la recolección diaria de registros y organizaría mis estados financieros, mientras Selena delineaba cómo podíamos obtener legalmente pruebas del pasado de Paloma. Sugirió que miráramos sus relaciones previas y cualquier acción legal que hubiera usado para manipular a otros. «Los patrones se repiten», dijo Selena. «Necesitamos entender el alcance total para predecir sus jugadas y blindar tanto a ti como a Rodrigo». Cuando volví a casa, el lugar se sentía familiar y extraño a la vez. Miré alrededor el mueble arreglado con cuidado, los montones ordenados de correspondencia, las encimeras de la cocina que limpié esa mañana. Cada objeto ahora parecía testigo potencial de manipulación, cada cuarto un escenario donde documentar la influencia de Paloma. Me di cuenta de lo sola que me había sentido por semanas, incluso con Rodrigo en la casa. Ahora por primera vez en rato sentía un brillo de control regresando. Tenía aliados en quienes confiar, una estrategia armándose un camino adelante. El sentimiento de impotencia que me roía empezaba a ceder, reemplazado por una determinación cauta. Esa noche me senté en mi escritorio repasando notas con Juana. El esquema de lo que necesitábamos era claro: documentar todo, corroborar hechos, anticipar la próxima jugada de Paloma. La casa estaba en silencio y el peso de la batalla venidera se asentaba alrededor como una presencia tangible. Mañana los primeros pasos de acción arrancarían. La pelea ya no era teórica. Estaba aquí y nos preparábamos para encararla de frente. Lo siguiente descubriría una verdad sobre Paloma que nunca imaginé, una que cambiaría cómo la veía y el peligro que enfrentaba. Pasé la mañana con Juana revolviendo correos, estados de cuenta y notas que armé en las últimas semanas. Cada entrada, cada irregularidad chiquita empezabas a formar un patrón que me inquietaba de formas que no había reconocido del todo.
Selene había sugerido que miráramos más hondo en el pasado de Paloma para ver si había rastro que corroborara sus manipulaciones. Al principio vacilé. ¿Cuánto de su vida importaba al presente? Pero la insistencia calma de Selena me recordó que los patrones rara vez salen por casualidad. A media tarde llamaba a contactos viejos que Selena recomendó, agentes inmobiliarios, abogados y unos cuantos que cruzaron caminos con Paloma antes. Una llamada en particular me sacudió hasta los huesos. Una mujer llamada Patricia Chávez, cuya voz temblaba mientras contaba su historia, reveló detalles que encajaban escalofriantemente con el comportamiento de Paloma en mi casa. Paloma dijo: Patricia había sido Paloma Morales, casada con su padre. El matrimonio acabó con él muerto en circunstancias sospechosas, pero nunca perseguidas legalmente. Paloma tomó control de su herencia en el proceso. Sentí la sangre bajárseme a los pies. Me hundí en la silla detrás del escritorio, agarrando el teléfono. Sabía que Paloma era hábil manipuladora viva, pero esto era otro nivel. Las manos me temblaban y el pecho se me apretaba como si hubieran chupado el aire de la fita habitación. Patricia siguió. Paloma se había recasado con un viudo llamado Jaime Andrade, otra vez apuntando a un hombre mayor, vulnerable. Jaime pidió divorcio citando manipulación emocional y coacción financiera. El patrón era inconfundible: ganar confianza, aislar, tomar control de bienes. Mi mente repasaba cada interacción, cada emergencia inventada por Paloma, cada pedido financiero que concedí. Había sido parte de su diseño sin cacharlo. Juana se sentó callada y a mi lado, ojos abiertos. Sabía que algo andaba mal, pero ver el patrón al descubierto la hizo moverse en la silla, muda pero tensa. Revisamos documentos juntas, archivos judiciales viejos, registros de herencias, declaraciones juradas y cartas que validaban el cuento de Patricia. El patrón era escalofriantemente consistente. Paloma había apuntado a hombres y mujeres confiados, mayores, aislados, y ejecutó sus manipulaciones por años con precisión. Sentí enojo subiendo caliente y amargo, pero debajo había una validación extraña. Las dudas terquitas que me perseguían por meses ya no eran sombras en mi cabeza, eran prueba de una amenaza real. El encanto de Paloma, su preocupación fingida, sus preguntas cuidadosas sobre mis finanzas y el socavamiento sutil de la confianza de Rodrigo no eran errores o coincidencias. Eran acciones deliberadas, calculadas. Recordé cada favor chiquito que pidió, cada préstamo que le di, cada detalle que compartí sobre nuestras finanzas, y ahora todo eran piezas de un rompecabezas que veía con claridad aterradora. Había armado una red alrededor mío usando mi amor por mi hijo y mi instinto de ayudar, convirtiendo mi generosidad en palanca. La rabia y el horror venían con un alivio raro. No me lo imaginaba. No perdí la cabeza. No fui descuidada. Enfrenté a una depredadora profesional y tomó meses para que la verdad saliera. Sentía el pulso afirmándose mientras la realización calaba. Esto no era mi falla, era la de ella. Llamé a Selena de inmediato y le conté todo. «No es Paloma Fuentes», dije, voz temblando pero firme. «Es Paloma Morales. Esto no es solo manipulación. Tiene historia patrón. Lo ha hecho antes varias veces. Tratamos con una depredadora de carrera». Selena se quedó callada un momento procesando. Luego respondió: «Entonces procedemos con eso. Cambia todo. Ahora tenemos contexto, motivo y prueba para el juez y el juzgado. Podemos anticipar sus jugadas, Beatriz. Podemos pelear estratégicamente». Después de la llamada me quedé en el silencio de mi estudio, mirando los papeles enfrente. Cada detalle confirmaba lo que temía, pero también me daba un piso firme. Ya no reaccionaba a ciegas a las urgencias de Paloma. Podía planear, preparar, confrontarla con saber que nunca anticipó. Por primera vez en semanas sentí un chispazo de control. La depredadora estaba desenmascarada y empezaba a entender
la profundidad del peligro y las herramientas para contrarrestarlo. La tormenta emocional de miedo y traición seguía ahí, pero ahora templada por claridad y propósito. Mañana tendría que revelar parte de este descubrimiento a Rodrigo preparándolo para la verdad, mientras mapearíamos los pasos siguientes. La confrontación con Paloma requeriría precisión, y por fin estábamos listas para encararla con estrategia, no reacción. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio. La luz de la tarde tardía suave contra las paredes. Rodrigo estaba en la sala hojeando planos de un proyecto nuevo, sin cachar que yo había juntado todo documentos, declaraciones, archivos judiciales y testimonios de testigos que pintaban clarito el panorama de la manipulación de Paloma. Las manos me temblaban un poquito mientras extendía los archivos por la mesa de centro. «Rodrigo», dije voz firme pero con peso. «Tenemos que hablar. Hay algo que necesitas ver». Levantó la vista perplejo, el surco entre las cejas profundizándose. «¿Qué pasa, mamá?» Señalé los papeles. «Todo esto es sobre Paloma. Sobre quién es de verdad y lo que ha estado haciendo». Sus ojos se entrecerraron un pelín mientras se inclinaba. «¿Qué quieres decir?» Respiré hondo y empecé a explicar. Arranqué con el timeline, sus pedidos de lana, las emergencias inventadas, las manipulaciones sutiles que sembraron duda en su cabeza y la mía. Luego desdoblé las pruebas que descubrí. Identidades pasadas, matrimonios previos, archivos judiciales y declaraciones de gente que engañó antes. Le mostré la documentación de Patricia Chávez, detallando cómo Paloma tomó control de la herencia de su padre, y el caso de Jaime Andrade, donde Paloma lo manipuló y metió reclamos falsos para ganar palanca. La cara de Rodrigo cambió despacio de confusión, a shock, las manos paradas a medio gesto mientras procesaba cada revelación. «Espera. ¿Esto... todo es verdad?» preguntó a voz tensa. «Sí», dije bajito. «No es quien te dijo que era. Es una manipuladora profesional, Rodrigo. Cada préstamo, cada emergencia, cada sugerencia sutil que hizo todo parte de un patrón. Lo ha hecho antes y nosotros éramos los siguientes». Se hundió en el sofá pasándose una mano por el pelo. «Yo... no lo puedo creer. Todo este tiempo pensé que me amaba. Pensé que la conocía. ¿Cómo pude ser tan ciego?» Estiré la mano y puse la mía sobre la suya. «No fuiste ciego, Rodrigo. Era hábil, deliberada. La diferencia ahora es que sabemos la verdad. Y saber es el primer paso para reclamar el control». Asintió despacio, la tensión en los hombros, aflojándose un poquito. «Me siento tonto», admitió. «Dudé de ti, mamá. Le creí a ella en vez de fiarme de mis instintos y de los tuyos». Negué con la cabeza. «No, ella es la que nos engañó. Los dos trabajamos con lo que nos mostraron». «No te hace tonto. Hace esto una traición cuidadosa, calculada, una que ahora podemos contrarrestar juntos». Por primera vez en semanas vi un chispazo en los ojos de Rodrigo, que faltaba desde que Paloma empezó sus manipulaciones. Claridad. Confianza frágil pero recuperable empezaba a volver. Preguntó detalles sobre las pruebas, sobre su pasado, sobre qué pasos tomaríamos. Cada respuesta reforzaba el lazo que teníamos, la comprensión de que ahora íbamos alineados enfrentando un enemigo común. Al final de la plática, el shock se transformó en temple. Rodrigo se paró pasándose una mano por la cara y me miró fijo. «Lo haremos juntos, mamá. Nos aseguraremos de que no nos haga daño ni a nosotros ni a nadie más». Asentí un alivio lavándome. El primer paso crucial para confrontar a Paloma estaba dado. Madre e hijo una vez, divididos por duda, ahora unidos por verdad y propósito. Mañana empezaríamos el proceso de planear nuestra próxima movida, preparándonos para la confrontación que por fin traería claridad y justicia a nuestras vidas. El momento en que Rodrigo y yo nos alineamos, el plan arrancó en serio. Me senté frente a Selena Vargas en su oficina con la luz del sol rebotando en la mesa de conferencias pulida, y extendí cada pieza de prueba que juntamos. Cada estado de cuenta,
cada nota de emergencias inventadas de Paloma, cada declaración de víctimas pasadas, todo catalogado y cruzado. Los ojos de Selena escanearon los documentos metódicamente, su pluma moviéndose en ritmo constante mientras anotaba. «Beatriz», dijo al fin recargándose en la silla, «tenemos el armazón para una defensa completa. Primero probamos tu competencia mental sin sombra de duda. Segundo, documentamos el patrón consistente de fraude de Paloma. Tercero, preparamos testigos que corroboren lo que descubrimos. El goal es no dejar espacio para dudas en la mente del juzgado». Asentí sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en los hombros. Por décadas evalué gente, detecté mentiras y navegué adversarios manipuladores en la sala. Pero ahora las apuestas eran personales. Cada paso en falso podía costarme no solo mi nombre, sino la seguridad de mi hijo y el hogar que armamos juntos. Selena delineó el primer paso, una serie de evaluaciones psicológicas y cognitivas, administradas por expertos sin lazos con ninguno de los lados. Los resultados servirían como prueba irrefutable de que mi cabeza estaba intacta. Hablamos de qué pruebas se harían, qué documentación daríamos y cómo presentar los resultados para prevenir cualquier reclamo de Paloma de que no podía manejar mis asuntos. Luego vino la prueba de fraude. Selena enfatizó organizar todo cronológica y temáticamente, manipulaciones financieras, emergencias fabricadas y la historia de engaños en los matrimonios pasados de Paloma. Cada documento respaldado por declaraciones y testimonios, creando una narrativa que mostraba un patrón claro repetitivo de comportamiento. Rodrigo fue un socio invaluable en esta fase. Juntos trazamos cada emergencia, cada préstamo y cada acto sutil de manipulación hasta su origen. Sus observaciones de primera mano cuando Paloma hacía preguntas dirigidas, cuando sutilmente cambiaba su percepción de mi competencia, agregaban credibilidad a nuestras demandas. Veía cómo recuperaba agencia al participar su escepticismo transformándose en compromiso activo. Pero Selena advirtió que Paloma no se quedaría pasiva. «Ya está armando sus tácticas», dijo Selena mirada fija. «Espera contrapruebas, objeciones e intentos de desacreditar tanto a ti como a tus testigos. Tenemos que anticipar cada jugada y tener respuestas listas. Timing y precisión serán clave». Escuché atenta sintiendo una mezcla de ansiedad y temple. La tensión en la habitación era palpable, pero también el propósito. Había enfrentado oponentes astutos antes, pero ninguno explotó la confianza personal íntima de la familia. Esto requería no solo maña legal, sino pensamiento estratégico y resiliencia emocional. Empezamos a ensayar cómo testificarían los testigos, cómo introducir cada punto y cómo manejar objeciones. Selena aconsejó frases cuidadosas y ritmo deliberado, asegurando que el juzgado viera una narrativa coherente, convincente, no un revoltijo caótico de quejas. Cada detalle importaba: el timing de una pregunta, la forma de presentar una prueba, las señales sutiles que reforzaban credibilidad. Al acabar la junta sentí una claridad extraña. El camino adelante era daunting, pero ya no un niebla de miedo e incertidumbre. Rodrigo y yo alineados, estrategia en su lugar, pruebas organizadas. La batalla pasaba de reactiva a proactiva. El piso legal estaba armado, pero el próximo reto sería la confrontación misma. Las manipulaciones de Paloma eran extensas, su maña formidable, y la sala se volvería un escenario donde intelecto, estrategia y control emocional chocarían. Mañana daríamos el primer paso para exponerla del todo, juntando testigos y presentando las pruebas que desnudarían la verdad detrás de la fachada que mantuvo por años. La mañana de la audiencia llegó con un silencio casi opresivo. Entré a la sala con Selena a mi lado, papeles apilados prolijos, cada documento cruzado, cada lista de testigos organizada. Paloma ya estaba ahí,
Compostura impecable, máscara de preocupación perfecta. Marcos Ruiz, su abogado, sentado a su lado, irradiando confianza para intimidar. Los procedimientos arrancaron con su lado, presentando pruebas. Hablaron de lapsos menores sacados de contexto, enmarcados como prueba de mi incompetencia. Paloma misma testificó contando incidentes de olvidos y errores imaginados en mi criterio. Cada reclamo era preciso, pulido, entregado con cadencia practicada para sugerir inevitabilidad. Sentía el peso de cada afirmación, pero me recordaba respirar, mantener la calma, dejar que la verdad guiara. Cuando nos tocó, Selena se paró primero, voz firme, mandando atención. Presentó la prueba del patrón de manipulación de Paloma, detallando cada emergencia fabricada, los préstamos extraídos y las técnicas psicológicas sutiles usadas por meses. Introdujo declaraciones de víctimas previas cada una, confirmando que esto era un esquema recurrente, no un malentendido aislado. Me quedé sentada escuchando cuidadosa, mientras delineaba el timeline echando vistazos ocasionales a Rodrigo. Sus ojos abiertos pero con un chispazo de temple, ahora reconociendo que veía la verdad por primera vez en años. Sentía una mezcla extraña de orgullo y ansiedad sabiendo que el futuro de nuestra familia, mi nombre y los bienes que trabajé toda la vida, descansaban en estas horas siguientes. Selena luego me llamó a testificar. Conté los eventos como se desenredaron, calmada, deliberada. Hablé de los préstamos chiquitos, las emergencias que nunca existieron, las dudas sutiles plantadas en la mente de Rodrigo y las pruebas que junté sobre el pasado de Paloma. Mantuve compostura dejando que los hechos gritaran más que la emoción. La atención del juez no flaqueó y sentí al jurado absorbiendo cada punto el patrón de engaño, emergiendo con claridad. Paloma se movió en su asiento, su máscara confiada, flaqueando un poquito mientras Selena exponía sus manipulaciones. Sentí un subidón de vindicación, pero mantuve la voz firme, negándome a dejar que alivio o enojo tiñera mi testimonio. Cada palabra calculada para presentar, no solo hechos, sino el patrón, la intención y el comportamiento repetido que la exponía como manipuladora profesional. Al concluir, la sala estaba tensa pero atenta. Los reclamos de Paloma habían sido contrarrestados efectivo, su narrativa fracturada bajo el peso de pruebas documentadas. Volví a mi asiento junto a Rodrigo, y por primera vez sentí un propósito compartido. La fractura inicial en nuestra familia, empezando a remendarse por claridad y verdad. El primer día de juzgado armó el escenario exponiendo sus fabricaciones y destacando las apuestas. La batalla estaba lejos de acabar, pero ahora teníamos impulso. Mañana seguiríamos armando nuestro caso, presentando testigos que solidificarían la narrativa y desenredarían más la red que Paloma armó con cuidado alrededor nuestro. El segundo día en el juzgado arrancó con una tensión palpable que llenaba la habitación como electricidad estática. Selena se levantó primero, postura mandona, voz firme y precisa. Delineó la cronología de los matrimonios previos de Paloma, su patrón de apuntar a parejas mayores vulnerables y las pruebas de manipulación financiera y emocional en cada caso. Cada pieza de documentación respaldada por declaraciones, archivos judiciales y testimonios de quienes cayeron en su red antes. Vi cómo detallaba el primer matrimonio, cómo Paloma tomó control rápido de los bienes de su esposo, lo aisló sutilmente de la familia y orquestó situaciones para asegurar que heredara todo. Los testigos hablaron calmados pero con convicción, pintando un cuadro consistente, thorough e imposible de ignorar. Luego vino el cuento de Jaime Andrade. Selena delineó cómo Paloma metió duda en su familia y amigos, documentando olvidos normales y malentendidos como señales de incompetencia. Las declaraciones confirmaban lo que Patricia Chávez nos contó. Esto era un esquema deliberado repetido.
La sala estaba en silencio salvo por la voz firme y clara de cada testigo, y sentía una validación que meses de preparación empezaban a solidificar. La cara de Paloma antes compuesta empezaba así a tensarse. Noté sus dedos apretándose al lado, un temblor leve en los labios, mientras intentaba mantener su aire practicado de preocupación. Marcos Ruiz le susurraba al oído una y otra vez, pero hasta su confianza parecía flaquear, mientras Selena desarmaba metódicamente la narrativa que Paloma armó. Selena luego cambió foco a las manipulaciones financieras. Caminó al jurado por cada préstamo que di, las emergencias fabricadas que venían con ellas, y cómo cada una atábase un patrón más amplio de coacción. Presentó correos, estados de cuenta e incluso notas personales, mostrando cómo los pedidos de Paloma eran calculados y deliberados. La estructura lógica de las pruebas dejaba poco espacio para dudas. Me quedé sentada sintiendo una mezcla de enojo y vindicación. Cada detalle que Selena revelaba confirmaba la realidad que intuí por meses, la telaraña de engaño, la manipulación calculada y la osadía de alguien que se metió tan hondo en nuestras vidas. Rodrigo sentado a mi lado, cara tensa pero atenta, asintiendo sutil, mientras cada info se desplegaba. El punto de inflexión vino cuando Selena llamó a Rodrigo al estrado. Él contó sus experiencias explicando cómo Paloma influyó sutilmente en su percepción de mi criterio, sembrando semillas de duda y preocupación por mi competencia mental. Su testimonio calmado pero firme conectaba el patrón pasado a la situación presente, destacando la amenaza inmediata y en nuestro hogar y confianza familiar. Paloma se movió incómoda en su asiento con postura, rajándose bajo el peso combinado de pruebas históricas y testimonio presente. Cada hilo narrativo que Selena tejía exponía inconsistencias en los reclamos de Paloma y revelaba el diseño calculado detrás de cada movida. La máscara cuidadosa de preocupación que Paloma llevó tan convincentemente por años empezaba a desmoronarse ante nuestros ojos. Al final del día, el jurado tenía un panorama claro. Paloma no era una nuera inocente preocupada por su familia. Era una manipuladora con historia de explotar confianza, repitiendo los mismos patrones y orquestando situaciones a su favor. Sentí una satisfacción quieta, templada por el saber que esta batalla estaba lejos de acabar. Mañana las piezas finales de prueba se presentarían, y el juzgado vería cuán extensos fueron los enredos de Paloma acercándonos un paso más a asegurar la verdad y reclamar nuestras vidas. La sala estaba tensa mientras Rodrigo avanzaba, manos temblando un poquito, pero postura firme. Sentía el corazón apretárseme viéndolo jurar, dándome cuenta del peso de lo que diría. Cada palabra cargaría no solo verdad, sino la validación de meses de investigación cuidadosa y preparación. Arrancó vacilante contando los primeros meses de presencia de Paloma en nuestras vidas, cómo su encanto y atención parecieron genuinos. Luego habló de los cambios sutiles que notó la forma en que cuestionaba mis decisiones, las insinuaciones casuales sobre mi memoria, las emergencias menores que siempre sonaban urgentes. Le creí, dijo Rodrigo bajito voz, llevando al silencio de la sala. Pensé que solo estaba preocupada por mamá, pero con el tiempo empecé a notar cosas que no cuadraban, cosas que me hicieron dudar de lo que veía, y dudar de mamá también. Sentí un pinchazo de culpa recordando los momentos en que vaciló inseguro si confiar en mí o en Paloma, pero mientras seguía quedó claro que no era culpa, era honestidad, la verdad cruda de su experiencia. No me di cuenta hasta hace poco cuán deliberadas eran sus acciones. Dijo, cada emergencia, cada duda sutil era parte de un patrón diseñado para manipularnos. Ahora lo veo. Selena asintió sutil dándole espacio para hablar libre. Rodrigo describió cómo empezó a cuestionar sus propias percepciones, dudando de mi criterio, sintiendo una tensión creciente entre su lealtad a mí
y la narrativa construida con cuidado por Paloma. Me siento tonto, admitió Boz quebrándose un pelín. Pero también veo ahora que los instintos de mamá eran correctos desde el principio. No estaba perdiendo la cabeza, solo me desvié por alguien hábil en el engaño. La atmósfera en la sala cambió. Su testimonio puenteaba la brecha entre manipulación pasada y comprensión presente, confirmando el patrón de engaño que sospechaba. Los testigos, las pruebas, y ahora las palabras de mi hijo creaban una narrativa cohesiva, irrefutable. Mientras Rodrigo concluía, se giró hacia mí, y vi la confianza regresando en sus ojos, la fe que se sacudió, pero no rompió. Estiré la mano y tomó la mía. El momento fue quieto profundo. Un reconocimiento mudo del lazo que casi perdimos y ahora reclamábamos. En ese instante, me di cuenta de que nuestra unidad era la prueba más fuerte de todas. Las manipulaciones de Paloma ya no nos dividían. Sus intentos de distorsionar la realidad estaban expuestos. Mañana el testimonio final de expertos se presentaría solidificando mi competencia y acercándonos más a la justicia por la que peleamos tan duro. La sala estaba cargada de anticipación mientras el juez repasaba las pruebas una última vez. Me senté junto a Rodrigo, manos juntas. Respiración medida aunque el pecho se me apretaba con la tensión del momento. Por semanas preparamos meticulosamente y ahora todo se reducía a este juicio único, la culminación de cada investigación, cada declaración, cada testimonio de testigos y expertos. El juez Rivera carraspeó y la habitación cayó. Habiendo revisado el registro completo, considerado los testimonios y examinado las pruebas presentadas por ambas partes, arrancó voz firme y deliberada. Es determinación de este juzgado que Beatriz Navarro es plenamente competente para manejar sus asuntos. La petición de tutela se niega en su totalidad. Un alivio me inundó templado por agotamiento. La mano de Rodrigo apretó la mía y por primera vez en semanas me permití una sonrisa chiquita. La verdad había prevalecido. El juzgado reconoció lo que sabía en el corazón desde siempre. Era capaz, alerta y dueña total de mis decisiones. El juez siguió mirada, desviándose brevemente a Paloma, que se sentaba rígida junto a su abogado. Además, este juzgado halla evidencia suficiente de conducta fraudulenta y engañosa en las acciones de Paloma Fuentes. Este caso se refiere a las autoridades criminales correspondientes para investigación y posible procesamiento. Sentí un rush de vindicación-confirmación de que todo el miedo, duda y manipulación que aguantamos no quedaría sin respuesta. La fachada construida con cuidado de Paloma estaba expuesta a su influencia sobre mi casa desarmada y sus intentos de controlar tanto mi vida como la percepción de mi hijo habían fallado. Rodrigo exhaló despacio a mi lado, ojos brillando. «Mamá», susurró. «Lo vieron. Ahora saben». «Sí», respondí bajito apretando su mano. «Vieron la verdad y era clara. Todo lo que trató de esconder, todo lo que manipuló está al aire ahora». Los labios de Paloma se apretaron en línea fina, con postura, flaqueando por primera vez. Marcos Ruiz se levantó mascullando objeciones, pero el juez ya señalaba que la referencia al Ministerio Público era final, era un cierre legal, aunque el impacto emocional tardaría más en asentarse. Sentí el peso de semanas de tensión levantándose reemplazado por empoderamiento. El juzgado reconoció mi competencia, validó mis instintos y aseguró que mi hijo y yo no estaríamos más sujetos a las manipulaciones de Paloma. Era justicia clara e inequívoca, entregada no por venganza, sino por verdad y diligencia cuidadosa. Rodrigo me miró voz firme, ahora llena de alivio. «Podemos empezar a reconstruir, mamá. Juntos. No más mentiras, no más dudas». Asentí absorbiendo la magnitud del momento. La batalla legal estaba ganada, pero el camino para restaurar confianza
entre Rodrigo y yo, y dentro de la familia que dimos por sentada apenas arrancaba. El aftermath emocional sería mío para navegar incluso mientras la certeza de justicia daba un piso sólido para reconstruir. El mazo cayó señalando el fin de los procedimientos. Mientras nos levantábamos para salir de la sala, sentí un triunfo quieto templado por el saber que el trabajo real, sanar, restablecer confianza, avanzar, nos esperaba. Mañana empezaríamos el proceso de restauración, dando los primeros pasos para reclamar no solo nuestras vidas, sino la seguridad y fe que Paloma trató tan duro de destruir. El día que esperé llegó quieto sin bombo, pero con final. Paloma entró a la sala en esposas, su máscara confiada ida reemplazada por una tensión que ya no podía esconder. El Ministerio Público actuó rápido en la referencia presentando las pruebas de sus manipulaciones y fraudes repetidos. Vi cómo la culminación de meses de investigación, documentación y testimonio fructificaba ante mis ojos. El juez leyó los cargos en voz alta: fraude, perjurio y conspiración. Cada palabra pegaba como martillo eco de las mentiras incontables que Paloma hiló por años. Testigos de sus casos previos estaban presentes sus testimonios, confirmando el patrón que descubrí, los pasos calculados que tomó para explotar confianza, manipular finanzas y crear duda en las mentes de los más cercanos. Rodrigo, parado a mi lado, silencioso pero firme, sentía su fuerza anclándome mientras el fiscal detallaba cada instancia de su engaño previo, conectando puntos desde sus matrimonios pasados a los enredos que intentó contra nuestra familia. Cada detalle validaba los meses de recolección cuidadosa de pruebas que Selena y yo armamos sin descanso. Mientras se llevaban a Paloma sentí una mezcla de emociones: alivio claro y vindicación, pero también una tristeza quieta por lo perdido en el camino, la inocencia de la confianza, la disrupción de lazos familiares, el costo emocional en Rodrigo y en mí. Pero incluso en esa tristeza había empoderamiento. La manipuladora estaba desenmascarada y su alcance sobre nuestras vidas había terminado. Me giré a Rodrigo y me permití una sonrisa chiquita. Se acabó, dije suave, aunque sabía que tomaría tiempo internalizarlo del todo. Asintió, ojos reflejando alivio y descreencia latente. Se siente como si pudiéramos respirar de nuevo, admitió. El sentido de control que temí perdido regresaba gradual. Registros financieros se cuadraron, los préstamos y bienes que Paloma intentó manipular estaban seguros y mi confianza en manejarlos se restauró. Sentía ligereza en el paso, claridad en la mente que no experimentaba desde los primeros incidentes inquietantes. El nombre que trabajé una vida para construir, una vez amenazado por insinuaciones y reclamos falsos, ahora estaba intacto, reforzado por la verdad. En los días siguientes, la familia empezó a sanar en cositas chiquitas. Comidas compartidas sin tensión, pláticas honestas y sin guardias risas que faltaron por demasiado tiempo. Rodrigo y yo reconstruimos la confianza probada. Y me encontré de nuevo confiando en mis instintos y criterio libre de la sombra que Paloma echó sobre nuestras vidas. El cierre de la batalla legal fue significativo, pero la restauración emocional, la reclamación de confianza, seguridad y fe, era igual de vital. Las lecciones de vigilancia, resiliencia y discernimiento se grabaron en mi conciencia, asegurando que la familia que protegí quedara más fuerte y unida. Mañana me enfocaría en reconstruir el futuro paso a paso, restaurando no solo la integridad financiera y legal de nuestras vidas, sino la confianza emocional, que se sacudió, pero nunca rompió del todo. Las semanas después del arresto de Paloma fueron más quietas de lo que esperaba, pero pesadas de reflexión. Rodrigo y yo pasamos tardes largas platicando abierto, revisitando los meses pasados, desenredando la telaraña de duda y desconfianza que creció entre nosotros.
Cada conversación, cada recuerdo compartido era un paso para reconstruir el lazo que Paloma trató de erosionar. Armamos rutinas que se habían roto, desayunos juntos, caminatas por la bahía, noches repasando sus proyectos de arquitectura codo a codo. Los rituales chiquitos antes pasados por alto se volvieron anclas, recordatorios de que nuestras vidas podían volver a un ritmo guiado por confianza y respeto mutuo. También empezamos sesiones de terapia, primero por separado y luego juntos. La doctora Rosa Martínez nos guió por el aftermath emocional, ayudándome a procesar años de manipulación, y a Rodrigo Aques a entender cómo lo influyeron sutilmente. Cada sesión pelaba capas de miedo residual, vergüenza y enojo, permitiéndonos enfrentar los eventos con claridad en vez de dolor. Sentía un empoderamiento creciendo cada día. Podía confiar en mis instintos, de nuevo mi criterio, no más nublado por las semillas de duda que Paloma plantó. Decisiones financieras se tomaban con confianza, responsabilidades del hogar recuperaban orden, y la casa misma se sentía santuario otra vez. El control que temí perdido ahora estaba restaurado, reforzado no solo por victorias legales, sino por la fuerza de nuestra relación renovada. Rodrigo a menudo pausaba en nuestras pláticas para reconocer cuán lejos llegamos. «Mamá, no me imagino pasando por esto con nadie más», dijo una noche. «Sé que nos engañaron a los dos, pero ahora estamos más fuertes por eso». Asentí, reconociendo que las lecciones iban más allá de la sala vigilancia, discernimiento y coraje para confrontar verdades incómodas. Me di cuenta de que sanar no era instantáneo. Había momentos en que recuerdos de las mentiras de Paloma salían a flote, sombras breves sobre nuestra confianza renovada. Pero cada vez me recordaba que esas sombras ya no dictaban nuestras elecciones. Las enfrentamos, las nombramos y reclamamos nuestras vidas. La casa se sentía viva de nuevo, no solo en sus cuartos y cosas, sino en la conexión entre nosotros. Las risas, las pláticas, las decisiones compartidas eran la prueba de que la recuperación era posible. Mañana empezaría a mirar para adelante, planeando el futuro con confianza, llevando las lecciones de resiliencia, confianza y vigilancia a cada decisión y paso, más allá de este capítulo de nuestras vidas. Sentada en el porche una mañana quieta vi la luz del sol bailando sobre el agua y pensé en cuán lejos llegamos. La batalla con Paloma había terminado, pero las lecciones quedaban grabadas en cada decisión que tomaba y cada límite que ahora mantenía. La vigilancia se volvió segunda naturaleza. La intuición que una vez cuestioné ahora, confiaba sin titubear. Reflexioné en la resiliencia requerida para navegar meses de engaño y manipulación. No fue solo estrategia legal lo que me llevó, fue la claridad de propósito, la negativa a dejar que el miedo dictara mis acciones y la fuerza que cultivé por décadas. La edad que Paloma trató de usar como arma en mi contra probó ser mi aliada mayor. La sabiduría de la experiencia me permitió ver patrones que otros pasarían por alto, actuar decisivo y reclamar control sin ceder al pánico. Rodrigo creció a mi lado en este proceso, aprendiendo a reconocer manipulación y valorar verdad sobre apariencias. Nuestro lazo, una vez tensado por duda, se reforzó por transparencia y determinación compartida. Reconstruimos confianza paso a paso, día a día, y en esa reconstrucción encontramos una paz que ninguno pensó posible después del turmoil. Sonreí para mí un sentimiento de satisfacción quieta lavándome. La casa se sentía viva de nuevo, no por su estructura o contenido, sino porque la dignidad se restauró y los límites se respetaron. Sobreviví una traición calculada y salí no disminuida sino empoderada. Mientras tomaba un sorbo de café y veía el día arrancar, me di cuenta de que lo que queda después del engaño no es miedo o amargura, sino sabiduría, la que enseña cuándo confiar, cuándo actuar y cuándo plantarse firme. Esa sabiduría guiará cada paso adelante, y es mía para llevar con confianza
al próximo capítulo de la vida. Mañana el mundo seguiría como siempre, pero lo enfrentaría fortificada con claridad, resiliencia y la certeza de la experiencia de mi lado.